La niña, Abby, decía su etiqueta con el nombre. Parecía a punto de vomitar. ¿Invitados?, chilló. ¿Ahora? Ya no son las 5. ¿Verdad? Mori sonrió, consolándome. Llegamos bastante temprano. En realidad, Abby no parecía en absoluto tranquila. De hecho, emitió otro sonido como el de una tetera y parecía estar a punto de desmayarse. Venimos a hablar con Malfoy, señor. Continuó Mori. Probablemente también notando que estaban a punto de perder a su única ayuda por un ataque de ansiedad. Nos está esperando. ¿No lo dijo Lucius? Oh, Abby se quedó boquiabierta. No. No lo hizo. Yo. Gracias a Merlín. No estoy lista para que empiecen a llegar los invitados. Y el jefe me volverá a gritar si no me tomo todo el vino y... ¿Y si esta fiesta no sale como la seda? Lloraré. Ya estás llorando, gorjeó Dazai inútilmente. Abby se sobresaltó. Se llevó una mano a la cara para buscar lágrimas. Pero solo terminó manchándose el rímel mojado por las lágrimas en toda la mejilla. Cuando parecía que el sirviente estaba a punto de empezar a calentar el té de nuevo, Kouyo intervino. ¿Por qué no te tomas un tiempo para refrescarte? ¿Niña? Podemos vernos en el interior. Abby sacudió la cabeza agitadamente. No. No es así como funciona realmente. Richard tiene que registrarte. Kouyo le dio una palmadita en el hombro y... Por un momento. Pareció como si algo se hubiera soltado en el cráneo de Abby. Parpadeó hacia adelante. Sin decir palabra. Por un segundo. Bueno. Tiene razón. Señora. Me veo hecha un desastre. Y sigo llorando. ¿No? Merlín. Abby se frotó la cara exhaustivamente hasta que se le puso toda roja. Dio un paso hacia atrás en la mansión y les hizo un gesto para que entraran. Voy a limpiar. Por favor. Esperen aquí. Mori sonrió. Ninguno de ellos dio su nombre. Bien. Alguien estará aquí en breve. Por favor. No deambules por ahí. Abby se alejó corriendo de ellos y desapareció por la esquina antes de que Dazai pudiera siquiera decir adiós. Cuando solo quedaron los 3 mafiosos, Kouyo cerró la puerta silenciosamente. Dazai se calentó casi de inmediato. A juzgar por la sensación de ardor en su cerebro. Había varios hechizos en su lugar para mantener caliente la propiedad de los Malfoy. Se frotó la nuca y miró a su alrededor. La entrada solo podía describirse como magnífica. Se elevaba un piso por encima de él, con una enorme ventana que arrojaba luz sobre el suelo. Varias plantas se alineaban en el pasillo, en macetas con adornos dorados. Una de las plantas se enroscaba como una enredadera hacia adentro y hacia afuera como si estuviera saludando. El cuadro que estaba encima, de alguna antigua herencia de los Malfoy. Supuso Dazai, los miró con el ceño fruncido. Muchos otros cuadros se alineaban en las paredes. Dazai reconoció algunos de ellos como particularmente famosos. La mansión Malfoy era cara. Sin duda. Pero Dazai no estaba convencido de que alguien viviera allí. No en ningún puesto que importara. Solo tuvieron que esperar unos minutos más antes de que Lucius Malfoy entrara enojado al atrio. Lucius llevaba el pelo recogido en un moño de aspecto desaliñado. Como si lo hubieran molestado antes de que pudiera terminar de peinarlo. Y aunque su túnica era cara, no era especialmente adecuada para el famoso baile de invierno de los Malfoy. Lucius se detuvo al ver a su compañía. La sorpresa se reflejó brevemente en su rostro, antes de que una mirada seria se posara de repente en él. Se dio unas palmaditas en la túnica. Se arregló un mechón de pelo suelto y luego caminó hacia ellos con una postura fija. Mori, dijo Lucius, no te esperaba. Miró a Kouyo con una mirada claramente preguntante y apenas consideró la presencia de Dazai. Kouyo se presentó con una sonrisa florida. Mi nombre es Kouyo Osaki. Soy una ejecutiva de Port Mafia. Trabajaremos juntas a partir de ahora. Señorita Kouyo, dijo, ofreciéndole una mano para estrechar. Es un placer conocerla.
Kouyo ignoró el gesto. Los labios de Lucius se crisparon por un segundo. Irritación. Parpadea y te lo perderás rápidamente. Se volvió hacia Mori en lugar de comentar la grosera respuesta. Me temo que estaré bastante ocupado hoy. Ahora no es un buen momento para que estés aquí. Mori le restó importancia. Hoy es tu fiesta de invierno. Lo sabemos muy bien. Es precisamente por eso que hemos venido. Lucius se puso rígido y miró a Mori con detenimiento. Evaluándolo. Parecía que quería discutir. Mori no lo dejó. Vamos. Lucius. Mi ejecutivo. Aquí. Su palma golpeó el hombro de Dazai. Ya completó tu pequeña prueba. A menos que quieras discutir esta prueba donde cualquiera pueda escuchar. Te sugiero que nos dé la bienvenida a un lugar más privado. Una oficina. ¿Tal vez? Los ojos de Lucius siguieron la mano de Mori hasta donde Dazai los miraba. Actuando aburrido. Algo en su expresión parpadeó brevemente al ver el rostro de Dazai. Pero no dijo nada al respecto. Y en un segundo. Se volvió hacia Mori. Es una práctica comercial muy irregular, gruñó. Podemos hablar en mi oficina después de arreglarme el pelo. Ahora sería preferible. Lucius parpadeó. Por un segundo. Dazai se preguntó si podría atacar a Mori o incluso intentar hechizarlo. Pero eso no sucedió y Lucius simplemente dijo. Está bien. Sígueme. Ah. Gracias por tu hospitalidad, dijo Mori alegremente. Le dio otra palmadita en el hombro a Dazai. Ven ahora. Ya voy, refunfuñó Dazai. Aunque Mori parecía estar divertido por su enojo. Retiró la mano. Dazai se encogió de hombros mientras avanzaban por un largo pasillo. De nuevo. Las paredes se extendían sobre ellos. Las baldosas crujían a cada paso. Todo. Desde las pinturas hasta las columnas y las puertas de roble talladas y ornamentadas. Parecía impecablemente limpio. Artificial. Lucius caminaba delante de ellos. Con los hombros rígidos. Mechones de pelo sueltos le colgaban desordenadamente sobre la espalda. Dazai nunca había visto al patriarca Malfoy más desaliñado que había visto. Y era un marcado contraste con su apariencia en el callejón Diagon. Finalmente, Lucius los condujo a su estudio. Dazai observó las viejas estanterías de roble y las baratijas mágicas con una curiosidad ociosa. Lucius no se sentó. Nadie esperaba que lo hiciera. ¿Dónde está entonces?, preguntó, mientras estaba de guardia en la puerta. Kouyo arqueó una ceja solitaria. Por supuesto que querrás pruebas, asintió Mori sin quejarse. Miró a Dazai. Adelante. Entonces. Cuando los ojos de Lucius se posaron en él. Dazai hizo como si buscara en el bolsillo interior de su abrigo. Jugueteó con la tela durante un momento más solo para ver a Lucius retorcerse. Solo después de eso. Dazai recuperó el diario de Riddle. Lo levantó para mostrarlo. Pero no hizo ningún movimiento para entregárselo. No fue muy difícil de conseguir. La próxima vez que quieras poner a prueba a alguien, deberías hacer algo un poco más desafiante. Lucius lo miró fijamente durante un largo momento. Y una vez más. Dazai tuvo la impresión de que Lucius no quería nada más que maldecirlo allí mismo. Pero no lo hizo. Por supuesto. Lucius. En cambio. Dijo. Con una voz que parecía estar masticando vidrio. Eres un niño muy hábil. Si tú lo dices. Dazai hizo girar el diario de un lado a otro sin pensarlo dos veces y los ojos de Lucius se abrieron de par en par. Me quedaré con esto. Por supuesto, dijo Mori antes de que Lucius pudiera decir algo. Te lo has ganado con justicia. Igual que te ganaste la piedra filosofal el año pasado. Y, dicho esto, creo que es hora de que nos pongamos manos a la obra. Lucius asintió con gravedad. De repente, el aire se sintió cargado de una tensión que hizo que Dazai languideciera. La Port Mafia ha demostrado ser la mejor opción ante el inminente regreso de Lord Voldemort. La familia Malfoy está preparada para ofrecer su apoyo en los próximos años. Sí. Eso es lo que esperaba. Tuve la paciencia de tomarme el tiempo para conquistarte. Lucius. Cuando podría haberte despachado con la misma facilidad.
El cabello enmarañado de Lucius sobresalía en ángulos extraños. Pero su ceño fruncido no reflejaba nerviosismo. Has demostrado con creces tu fuerza. Mori. Ya no hay necesidad de amenazas. Mori se rió. Por supuesto que no. Estamos en igualdad de condiciones. ¿No? No lo eran. Mori estaba jugando todas las cartas. Y todos lo sabían. Ya había demostrado ser un enemigo formidable tanto para Hogwarts como para los mortífagos. Destruir el nombre Malfoy estaba dentro de sus posibilidades. Si así lo deseaba. Mori estaba parado en una montaña. Lucius estaba pisando hielo delgado. Porque lo que Mori quería. Port Mafia lo conseguía. Y las amenazas nunca salían de su boca por accidente. Lucius también estaba al tanto de estos hechos. Y por eso se limitó a responder secamente. La familia Malfoy y Port Mafia lograrán cosas magníficas juntos. Oh. Mori aplaudió. Tanto Lucius como Dazai saltaron ante el repentino ruido. Casi lo olvido. Port Mafia. Eso no sirve. Dazai resopló. No se puede simplemente cambiar el nombre de Port Mafia. Dijo. No cambiará. Dijo levantando un dedo para señalarlo. Simplemente. Ofuscará. Port Mafia ya tiene afiliaciones y connotaciones. Nos infiltraremos en el núcleo de la sociedad mágica y nos haremos un nuevo nombre. Para mantener las cosas más claras. Para evitar plantear preguntas innecesarias. Le daré a esta operación un nuevo nombre. Algo en lo que su pequeña comunidad mágica pueda sentirse cómoda. Por lo tanto, dijo Kouyo de repente. Se apartó de la pared y todos los ojos se sintieron atraídos por su paso seguro. Las mangas floreadas de su kimono ondeaban como flores de cerezo en primavera. Mi presencia hoy. El rostro de esta nueva y heroica Port Mafia necesita ser alguien fuerte y carismático. Pero más que eso, miró a Dazai y Mori. Alguien que no esté asociado con el estudiante demonio. Lucius frunció el labio al ver a Kouyo desde una nueva perspectiva. Eres su figura decorativa. El insulto quedó suspendido en el aire solo por un segundo cuando. Más rápido de lo que Dazai podía ver. La espada de Kouyo de repente estuvo en la garganta de Lucius. Lucius gritó. Se encogió hacia atrás y tropezó con el escritorio. Una docena de papeles cayeron al suelo y se esparcieron desordenadamente. Un pisapapeles se quebró al chocar contra las baldosas. No subestimaría a ninguno de nosotros. Malfoy. La voz de Kouyo tenía un filo tan agudo como el de su espada. Esperó un segundo a que la expresión espantosa de Lucius se aclarara de su sorpresa inicial y luego envainó su espada. Puede que esté actuando como el rostro de esta nueva sucursal de Port Mafia. Pero actuaré según mi propio criterio. Mori asintió con sabiduría. Lo que pareció sorprender a Lucius incluso más que la habilidad con la espada de Kouyo. Y con razón, dijo. Mis ejecutivos son una extensión directa de mí. Lucius. Confío en que puedan manejar sus propias tareas. Algo se revolvió en el estómago de Dazai. Una carta quemada en el escritorio de Snape. O un grupo de amigos con los que no estaba muy apegado. Impropio. Dazai lo ignoró. Mientras tanto, Lucius parecía enfermo por su cercanía con la muerte. Entonces, ¿cómo se llama esta nueva sucursal? Preguntó Dazai mientras Lucius se levantaba del escritorio. Estoy tratando de pensar en un nombre supuestamente heroico para Port Mafia. Pero no puedo. Mori chasqueó la lengua. No digas eso. Dazai. Port Mafia siempre tiene en mente lo mejor para ti. Eso no lo hace heroico, dijo Dazai. Observó cómo Lucius intentaba recuperar su posición con dificultad. El hombre parecía un desastre. Nada parecido a lo que había estado la última vez. Francamente, Lucius parecía un poco patético. Pero algunas personas, sin importar cuánto hicieran alarde de su riqueza y destreza, simplemente no estaban hechas para la vida de la mafia. Lucius probablemente era una de esas personas. Pensó. Demasiado fácil de manipular por la violencia real cuando se la metieron en la cara. Eso lo hace molesto. ¡Qué cruel!, reflexionó Mori. Dazai hizo como si pusiera los ojos en blanco y
Cuando terminó de intimidar a Mori, Lucius casi había recuperado la compostura. Se tiró del mechón de pelo hasta que se vio un poco más ordenado. En cuanto a esta nueva rama de Port Mafia, necesitará generar confianza en la comunidad e informar inmediatamente al público. Mori alargó su voz hacia algo que normalmente no era. Nosotros somos los héroes. El estudiante demonio es el villano. ¿Qué mejor herramienta para acabar con un estudiante rebelde que el Departamento de Educación? Dazai parpadeó. Héroes y villanos. ¿Estás llamando a tu gran organización Departamento de Educación? Arrugó la nariz con desagrado. Eso es una pereza. Mori se rió entre dientes. Es algo familiar. La gente común encuentra consuelo en cosas familiares. Dazai. Dazai negó con la cabeza, creyendo la explicación de Mori. Pero aún así el título no le parecía inspirador. Levantó la barbilla. Pensativo. Departamento de Educación, saboreó el nombre en su boca. En resumen. Dou, comentó Kouyo, como si fuera un ciervo inocente. Pero todo cervatillo debe caminar por un bosque habitado por lobos. Como si Port Mafia alguna vez hubiera sido algo cercano a la inocencia. Pero Dazai supuso que ese era el punto. El Dou era una organización en la que se podía confiar. No te haría daño. Pero sí erradicaría al gran villano que estaba causando estragos en Hogwarts. Sin embargo, lo que el público desconocía era que el estudiante demonio y su futuro amado Departamento de Educación eran una misma cosa. Un plan de múltiples capas para invitar a los magos a su propia perdición. Port Mafia era su propio héroe y su propio villano. Tenía el amargo sabor de uno de los males fabricados por Lockhart. Los dedos enguantados de Dazai acariciaron la tapa de su diario. Lo guardó en su abrigo, sintiéndose insatisfecho, en algún lugar del pasillo. Un reloj sonó 4 veces. Se volvió hacia Lucius. Y el hombre parecía ansioso por ponerse en marcha. Su gran baile de invierno se aproximaba en 1 hora. Y todavía parecía como si lo hubieran amenazado con una muerte lenta. Pero no se movió. En cambio, comentó a la sala como si estuviera pidiendo permiso. Necesitaré organizar a los sirvientes ahora. Para su gran entrada. Señorita Kouyo. No tiene por qué ser algo grandioso, le dijo. Actúa como si fuéramos amigos íntimos. Lucius se estremeció. Por supuesto. Antes de eso, intervino Mori antes de que Lucius pudiera siquiera pensar en salir de la oficina. Dado que seremos socios a partir de ahora, parece justo que tú cargues con tu propio peso. Lucius lo miró fijamente. ¿Cómo? El apellido Malfoy por sí solo hará su trabajo para ganarte la confianza. Te aseguro que, una vez que los magos se enteren de que apoyo a tu departamento, confiarán en ti sin reservas. Sí. Soy muy consciente de las razones por las que te busqué. Lucius, dijo Mori. Pero cada uno debe asumir su propio peso. Empecemos por el problema más pertinente. ¿De acuerdo? Lucius parecía tan tenso que Dazai casi esperaba que se partiera en 2. Pero estar bajo el control de alguien parecía ser algo casi natural para él. Como si Lucius estuviera acostumbrado a cazar al líder y luego darse por vencido a sus pies. ¿Qué tenías en mente? Preguntó con voz tensa. Mori tarareó. Esa sirvienta. Abby. Nos ha visto a los 3 juntos. Lucius miró a Mori. Kouyo y Dazai. La comprensión iluminó sus ojos. Ella arruinará nuestra operación. Puedo hacer que la despidan en minutos. Dio un paso hacia la puerta. Mori lo detuvo levantando la mano. Me temo que eso no será suficiente. El paso de Lucius se tambaleó y volvió a su lugar junto al escritorio. Puede seguir hablando aunque no trabaje aquí, intervino Dazai. Se balanceó sobre sus talones y observó cómo la expresión de Lucius pasaba de la determinación a la cautela y luego a... Parecía enfermo. Deshazte de ella. Concluyó Mori. En Port Mafia no se toleran las medias tintas. La petición quedó en el aire. La expresión de Lucius se cerró de inmediato. Y una máscara de acero cubrió su rostro. Dazai se preguntó si Lucius había esperado la petición. Si esa había sido la razón de su intento de marcharse abruptamente.
O si Lucius estaba realmente sorprendido. Dazai tenía que creer que era lo primero. Aunque solo fuera porque el asesinato no podía ser realmente inesperado con la Port Mafia. Apenas el año pasado. El propio Dazai se había manchado las manos de sangre. Ese sirviente es mi personal, dijo Lucius con firmeza. Así como tú confías en tus ejecutivos. Yo confío. No lo haces, lo interrumpió Mori y Lucius cerró la boca con un chasquido. No confías en ellos. Y lo que es más importante. Yo no confío en ellos. Mátala antes de que acabe el día o Port Mafia abandonará el mundo mágico y lo dejará en una batalla perdida contra Voldemort. Lucius se estremeció. Pero antes de que pudiera responder en un sentido u otro. La puerta del estudio se abrió de repente. Padre. Mamá está buscando. Todos se giraron para mirar hacia la puerta. Por donde entró Draco Malfoy. Se quedó congelado en el sitio al darse cuenta de que estaba invadiendo el lugar. Su cabello estaba tan bien peinado que parecía tieso. Y vestía una túnica de aspecto caro. Negra y fina con acabados plateados por todas partes. Una serpiente con joyas se enroscaba sobre el bolsillo de su pecho. Parecía estar deslizándose en un círculo cerrado. Y Dazai se dio cuenta de que la túnica debía tener un amuleto de animación. Draco parpadeó varias veces entre ellos. Miró a Lucius, que tenía un rostro estoico pero una apariencia desaliñada. Miró a Kouyo, siempre hermosa. Miró a Mori, con una sonrisa aguda y elegante. Miró a Dazai. Los ojos de Draco se abrieron de par en par. Se quedó mirando a Dazai durante varios minutos más de lo que había mirado a su propio padre. Toda su expresión se deformó. Confusión. Pánico. Miedo. Luego. A la velocidad del rayo. Volvió a examinar a los demás ocupantes. Como si intentara averiguar sus intenciones. Mori aplaudió y nuevamente la mayor parte de la sala se sobresaltó. Joven Draco. He oído hablar mucho de ti por parte de mi pupilo, dijo Mori alegremente. Cuando hizo un gesto hacia Dazai. Los ojos de Draco se iluminaron al comprenderlo. Comillas. Mis disculpas por interrumpir. Mori le hizo un gesto para que se fuera. Tonterías. En realidad llegas justo a tiempo. Ante las miradas de confusión de Draco y Lucius. Explicó. Lucius y Kouyo deberían estar preparándose para la fiesta ahora. Mientras tanto, me gustaría tomarme un tiempo para revisar tus documentos. Lucius. Lucius asintió. Se colocó detrás del escritorio para ordenar los papeles que quedaban encima y parecía vagamente aliviado de tener algo con lo que ocuparse. Se agachó para recoger un recibo del suelo. Draco observó el intercambio con ojos abiertos y confundidos. En cuanto a Dazai, continuó Mori sin inmutarse. Estoy segura de que Draco puede mantenerlo ocupado hasta que termine la fiesta. ¿No te parece? Lucius se puso de pie, apretando con fuerza los papeles en sus manos. Se quedó mirando a Mori durante un largo momento. Como si estuviera buscando una amenaza oculta en las palabras del jefe. Ya sea que la encontrara o no. Lucius no hizo ningún comentario. Se giró hacia Draco, quien se puso rígido. Draco. Mantén al estudiante demonio ocupado. Draco miró a Dazai con expresión interrogativa. Una vez más. Sus ojos parecieron fijarse en el rostro de Dazai. Con pánico reflejando las comisuras de sus ojos. Su voz no sonaba muy segura cuando respondió. Se supone que debo asistir a la fiesta. Ambos sabemos que te escaparás a mitad de camino. Draco, dijo Lucius con un chasquido de lengua. Draco se quedó inmóvil. Pero Lucius no le prestó atención. Al menos de esta manera. Serás útil. Lanzó un hechizo silencioso para desbloquear un cajón y sacó un libro de contabilidad. Explicaré tu ausencia a los invitados como una enfermedad menor. No demuestres que soy un mentiroso y mantente fuera de la vista. No lo haré. Lucius levantó la vista de sus documentos para encontrarse con los ojos de Draco. Luego asintió. Evidentemente con aprobación. Nos ocuparemos de los asuntos. Entonces, terminó Mori por ellos. Diviértete mientras estamos fuera. Dazai. Vete, dijo Dazai arrastrando las palabras.
Mori fingió quejarse y luego condujo al grupo hacia la puerta de la oficina. Kouyo miró a Dazai antes de seguir su ejemplo. Mientras Lucius miraba a Draco y a Dazai como si pudiera estar enfermo. Dazai hizo un gesto de despedida alegre que no hizo nada para aliviar las preocupaciones de Lucius. La puerta apenas se había cerrado cuando Draco repentinamente irrumpió a través de la habitación y se estrelló contra el costado de Dazai. El broche de serpiente que Draco llevaba en el pecho se quedó congelado en su sitio y la magia desapareció inmediatamente al entrar en contacto con él. Se quedó mirando fijamente al suelo. Inmóvil. Dazai gruñó y se tambaleó hacia atrás varios pasos. Draco. No ha pasado tanto tiempo. ¿Qué pasó? Dazai se sobresaltó ante el pánico sangrante en la voz de Draco. Nunca había escuchado al joven Malfoy alzar la voz de manera tan emotiva. Al oírlo ahora, Dazai instintivamente miró alrededor de la habitación, buscando amenazas. Pero la habitación estaba completamente vacía. Salvo por ellos y el pisapapeles roto que ahora convertía el suelo detrás del escritorio de Lucius en un campo minado. Draco seguía mirándolo. Frenético. Sus ojos estaban firmemente fijados en el lado izquierdo del rostro de Dazai. Llenos de preguntas. Miedo y... Oh. Su ojo. Correcto. Dazai levantó una mano para empujar a Draco. Pero Draco solo dio medio paso y se negó a moverse más. La otra mano de Dazai se dirigió hacia su rostro. Un grueso rollo de vendas y gasas cubría la mitad izquierda de su rostro. Era blanco y estaba tan tirante que su cabello sobresalía en ángulos extraños donde se unían las vendas. La gasa estaba acolchada para indicar que estaba cubriendo una herida reciente. Mori se había visto obligado a limpiar la herida del ojo nuevamente esa mañana. Porque Dazai se había despertado con sábanas ensangrentadas por donde la gasa había sangrado. Dazai dejó caer la mano. No importaba el dolor. Le dolería y le escocía tanto si la presionaba como si no. Solo se le había olvidado pensar que Draco podría tener algo que decir al respecto. Dazai, recalcó Draco histéricamente. ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Necesito un curandero? Espera. No. Mi padre te habría conseguido uno. ¿Qué pasó? Dazai respiró hondo, deseando que Draco se relajara. Cuando no lo hizo. Dazai supo que tendría que explicarle algo en algún momento. Si Draco no iba a dejar que las cosas se quedaran así. Los gemelos iban a ser insoportables en el segundo semestre. Solo una herida menor. Desafortunadamente. No es suficiente para matarme. Menor, no era la palabra adecuada. Ya que Mori se vio obligado a extirparle el ojo por completo. La cirugía había sido larga. Pero Dazai había estado dormido durante la mayor parte. Ahora. Solo tenía vendajes ensangrentados y un dolor profundo. Un agujero en la cabeza como un disparo. Una cuenca vacía. Mori había curado la herida con delicadeza. A pesar de todo. No dejes que esto se infecte ahora. Había dicho. Luego había comentado que un parche en el ojo haría que Dazai pareciera un verdadero mafioso. Luego le había dado a Dazai un ungüento para que se lo aplicara en el párpado casi intacto. Que Dazai había tirado rápidamente. Pero Draco en realidad no necesitaba los detalles. Y hablar de ello solo hacía que el dolor fuera más tangible. La incomodidad debió haber sido visible en el rostro de Dazai. Porque Draco finalmente dio otro paso atrás. Son muchas vendas para algo menor, dijo Draco. Con el familiar tono de condescendencia en su voz. Muéstramelo. Si te los quito. Tendrás que ponértelos de nuevo. ¿Sabes cómo? Draco resopló. No. Pero ya he visto el hechizo de curación antes. Ese hechizo no funciona conmigo, le recordó Dazai. Y Draco se desanimó. Está bien. Draco. Mori es médico y no me dejará morir por algo así. De todos modos. Mori, intervino Draco. Dazai arqueó una ceja. Ese es el que estaba aquí hace un momento. ¿Cierto? El tipo. ¿Es tu jefe? Draco entrecerró los ojos para mirar la puerta. Como si tal vez esperara que el jefe de Port Mafia entrara en cualquier momento. Dazai siguió su mirada. La puerta permaneció firmemente cerrada. Sí, dijo Dazai. Ah,
Sabes que no puedes decirle a nadie que estamos aquí. ¿Verdad? De lo contrario. Tendremos un problema. La chica que Lucius iba a tener que matar. El rostro tembloroso de Abby pasó brevemente por la mente de Dazai. Miró a Draco y vio el rostro de Abby superpuesto allí. Algo le revolvió el estómago. Obviamente lo sé. Dazai. Solo quería comprobarlo. Dijo Dazai. Fingiendo alegría. Draco arqueó una ceja. Evidentemente sin creer su artimaña. Oye. Esa fiesta tuya nos va a tener encerrados aquí toda la noche. ¿No tienes ningún juego al que podamos jugar? ¿En la oficina de mi padre? Preguntó Draco con tono mordaz. No. Y no vamos a andar con juegos. Dazai. Vas a contarme qué está pasando. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Por qué está aquí tu jefe? ¿Quién era esa señora? Dazai resopló. Te voy a contar todo eso. ¿Verdad? Sí, dijo Draco con total naturalidad. Luego. Añadió como si se le hubiera ocurrido algo más tarde. Jefe. Es aburrido, le dijo Dazai. El rostro de Draco mostró una expresión incómoda. Pensé que se suponía que éramos un equipo. Jefe. No me diga que volverá a ocultarme algo. Voy a. ¿Qué harás? Draco espetó. Y Dazai vio como una determinación maliciosa repentinamente estalló en su rostro. Voy a hacer que Blaise te ataque. Dazai se quedó quieto. No harías eso. Es insoportable cuando quiere algo de ti. Dazai recordó su encuentro durante el partido de Quidditch. O su conversación a medianoche del año anterior. Indagando y provocando. Y tan sincera que resultaba repugnante. Blaise era demasiado genuino para una conversación sincera. Pensó Dazai. Eso hacía que todo el asunto fuera demasiado incómodo. Y, por desgracia, difícil de evitar por mucho tiempo. También se lo diré a los gemelos. Draco hinchó el pecho. Ya había contado su victoria. Claramente. Y Dazai. A regañadientes. Tuvo que dársela. Los gemelos querían, y habían hecho en el pasado, arrastrar físicamente a Dazai para que se abriera. Todos mis subordinados son muy malos conmigo. Se quejó. Draco sonrió triunfante. Pero esa satisfacción duró solo un momento antes de que Draco recordara qué información estaba pidiendo. Se puso serio y lo intentó de nuevo. Explícamelo todo. Dazai. Puedo ayudarte. Sé que puedes, dijo Dazai distraídamente. Sabiendo que eso haría que Draco se encariñara. Así fue. Y los labios de Draco se curvaron hacia arriba en respuesta. Pero sentémonos primero. Me duele el ojo y... Si me caigo y me rompo el cráneo. Mori me gritará. Gilderoy Lockhart brillaba donde quiera que iba. No podía evitar ser encantador. Llevaba sus túnicas más brillantes para enfatizar este hecho. Deslumbraban cada vez que giraba y todos los ojos estaban siempre puestos en él. Y el baile de invierno de Malfoy. Si alguna vez algún lugar lo necesitara. A pesar de todo el baile y la charla. El evento en general era terriblemente monótono. La decoración era sencilla. La conversación era estrictamente política, y tampoco del tipo divertido. Nadie hablaba siquiera de él. Paréntesis que cierra punto. La comida era deliciosa. Pero mancharía su túnica si no tenía cuidado. Horrible. Una fiesta horrible. Por suerte para todos. Gilderoy finalmente había llegado. Llegó solo media hora tarde debido a un horrible incidente que involucró un conjunto de túnicas de lentejuelas y un charco de barro mal ubicado. Pero nadie había visto el desastre resultante excepto el propio Gilderoy. Por lo que bien podría no haber sucedido realmente. De todos modos. Estas túnicas deslumbrantes se adaptan mucho mejor a la ocasión. El salón de baile estaba repleto de personas influyentes y aspirantes a influyentes. Gilderoy maniobró con maestría para sortear a los aburridos. Solo tenía ojos para los mejores. Afortunadamente. Nadie se interpuso en su camino y no tuvo que empujar a ningún fanático insistente. De hecho, todo el mundo parecía mantenerle bastante distancia. La difícil situación de una celebridad inaccesible. Honestamente. Se sentía un poco solo por eso. Aunque solo fuera porque había practicado la firma de su autógrafo toda la noche anterior.
Qué pena si ni siquiera lo hubiera usado hoy. Estos pobres tontos deben haberse sentido tan nerviosos en su presencia que ni siquiera se atrevieron a saludarlo. Gilderoy se compadeció de todos y cada uno de ellos. Sin inmutarse. Gilderoy buscó por todo el salón de baile el lugar donde se habían reunido todas las personas importantes. Le costó un poco de tiempo buscar. Porque todos los invitados llevaban túnicas bastante caras. Pero después de casi un minuto, Gilderoy finalmente localizó a sus objetivos. «Ministro», gritó Gilderoy alegremente mientras cruzaba la sala a grandes zancadas. Varias personas se apresuraron a esquivarlo y un grupo de bailarines de élite incluso detuvo su vals para dejarlo pasar. «Cornelius. Te estaba buscando». El ministro de magia. Cornelius Fudge. Presidía toda la comunidad mágica. Era precisamente el tipo de persona con la que Gilderoy debería estar en connivencia. Después de todo, su prestigio era casi igual. Cornelius saltó. Evidentemente sin haber visto la rápida llegada de Gilderoy. Gilderoy le dio una palmada en la espalda. Cornelius rió con fuerza. «Gilderoy. Es encantador verte», saludó Cornelius mientras se apartaba suavemente del costado de Gilderoy. «Genial. Nos encontró», gruñó secamente Barnabas Cuff, redactor jefe del Profeta. Al ver que Gilderoy lo miraba, se aclaró la garganta y dijo: «Buen día. Gilderoy. Buen día. Ya estoy aquí. Aunque no me lo hiciste fácil para encontraros a todos. ¿Qué estáis haciendo todos apiñados aquí atrás?». Hizo un gesto hacia los alrededores. Por alguna razón, el pequeño grupo de Cornelius se había reunido en el otro extremo del salón de baile. Había tenido que buscar entre enjambres enteros de asistentes a la fiesta para poder verlos. Cornelius se aclaró la garganta y miró hacia otro lado por un momento. Fue pura casualidad. «Estoy seguro», asintió Gilderoy. Luego, finalmente, volvió su mirada hacia los otros dos participantes de la conversación. «Buen día. Lucius. Y. Ahora sé que no olvidaré un rostro hermoso como el tuyo. Mi señora. ¿Quién podría ser?». Junto a Lucius se encontraba una mujer que Gilderoy nunca había visto antes. Era muy hermosa. Llevaba el pelo largo y ardiente recogido en un elaborado moño. Su atuendo era floreado y Gilderoy se comprometió internamente a averiguar dónde había comprado tan hermoso atuendo. Su maquillaje estaba hecho de tal manera que los ojos de la mujer se habían vuelto penetrantes. La miró fijamente. Era unos centímetros más alta que él. «Kouyo Osaki», me presentó la atractiva mujer. «Presidente del Departamento de Educación. He oído cosas maravillosas sobre usted». Gilderoy Lockhart. Gilderoy sonrió radiante. «Un admirador. Un consejo de educación. No sabía que teníamos uno de esos». «No lo hicimos», le dijo Lucius. «Hasta ahora. Y menos mal que lo hacemos», dijo Cornelius, sonando emocionado. «Con todo este horrible asunto en Hogwarts. Finalmente hay un grupo que se une para limpiar el lugar. ¿No es ese su trabajo?». «¿Ministro?», comentó Barnabas distraídamente. Cornelius le lanzó una mirada fulminante que dejó a Barnabas completamente desconcertado. Gilderoy los ignoró. Y ahora todos los ojos estaban puestos en ese misterioso Kouyo. «Oh. Esas horribles petrificaciones. Sí. ¿Sabes? Estoy seguro de que el culpable es ese horrible estudiante demonio. Yo mismo soy profesor en Hogwarts. ¿Sabes? Siempre trama algo malo. Pero Albus ha bloqueado todos mis intentos de que expulsen al chico». Kouyo tarareó y, aunque su expresión apenas cambió, Gilderoy estaba seguro de que estaba sorprendida por esta revelación. «Oh. Querido. No podemos dejar que los estudiantes alborotadores anden por ahí así. No sea que se conviertan en otro señor oscuro». Cornelius palideció. «¿Crees que Dazai Osamu se parecerá el que no debe ser nombrado?». «Es de esperar, ¿no?», les preguntó Kouyo. «Mi organización tiene como objetivo ocuparse de problemas como este. Antes de que se salgan de control». Se volvió hacia Gilderoy. «Y parece que usted comparte nuestros intereses. Profesor.
Tal vez le gustaría unirse al Departamento de Educación en nuestra lucha contra el mal. Una oferta de trabajo. En el lugar, la túnica de Gilderoy deslumbraba. Y él también. La fama y la fortuna no lo eran todo. La gente lo adoraba porque sabía que era justo. Gilderoy se pavoneó. Soy un campeón del pueblo. Ya lo sabes. Conmigo a tu lado. Estoy seguro de que el estudiante demonio será derrotado rápidamente. Kouyo soltó una risa ligera. La señorita Kouyo tiene razón, dijo Barnabas. Albus se ha vuelto complaciente. Ahora bien. Yo no diría eso. Dijo Cornelius. Y dijo en voz baja. Lo haría. Dijo Lockhart al ver que Kouyo parecía reaccionar de acuerdo con el sentimiento. Hay un demonio en Hogwarts y no ha hecho nada al respecto. Por una vez estamos de acuerdo, dijo Lucius con voz monótona. Albus está demasiado lleno de sí mismo. Olvida que son nuestros hijos los que están en peligro. Todos asintieron. Aunque Gilderoy estaba bastante seguro de que ninguno de ellos. Excepto Lucius. Tenía hijos. Aún así, dijo Cornelius vacilando. Confío en Albus. Seguro que tiene un plan para ese chico. Barnabas resopló. Tonterías. Solo tiene miedo de que expulsar al único estudiante nacido de Muggles en Slytherin lo convierta en un purista de sangre. Cornelius hizo una pausa. Considerando realmente la teoría. Miró hacia otro lado. Tiene esas nociones. ¿No? Lucius se burló. Pero no ofreció nada más sobre el tema. De manera similar. Gilderoy también se mordió la lengua. Porque hablar poéticamente sobre la unidad entre los nacidos de Muggles y los de sangre pura estaba bien cuando se estaba ante el público adecuado. Sus fans más jóvenes normalmente se tragaban el discurso de la igualdad. Pero no podía verse a él apoyando esas cosas aquí. En lugar de eso. Asintió con sensatez. «Qué pena», dijo Kouyo con tristeza. Si el director de Hogwarts fuera más consciente de las preocupaciones de la gente. Miró fijamente a Cornelius. ¿Cómo ha sido tu índice de aprobación desde que empezó todo esto? ¿Cornelius? Parpadeó y pareció desconcertado. La caída de hombros fue su única respuesta. Kouyo asintió. Aparentemente ya lo esperaba. Como pensé. El público estaría mucho más feliz si supiera que realmente se está haciendo algo con respecto a este estudiante demonio. Cornelius. Tengo una propuesta para ti. Cornelius se animó. Si muestras públicamente tu apoyo al Departamento de Educación. Estoy seguro de que tus índices de aprobación aumentarán. También me dará el impulso que necesito para eliminar tu problema demoníaco. Cornelius parpadeó varias veces mientras asimilaba eso. Yo. Eso beneficiaría a todos. ¿No? Gilderoy se tambaleó en el lugar. Le gustó mucho la idea. Como miembro de su departamento. Seguramente me mencionarán durante este anuncio. Por supuesto, Kouyo sonrió. Podría escribir el artículo yo mismo, dijo Barnabas mientras se acariciaba la barbilla. Un mensaje del propio ministro sobre el estudiante demonio seguramente venderá copias. Se sacudió y miró a Kouyo con una mirada pensativa. Pero, ¿qué hace exactamente el Departamento de Educación? No puedes simplemente entrar a Hogwarts y eliminar al demonio. Kouyo se rió entre dientes. Déjame la logística a mí. Tal como están las cosas. Tus lectores no quieren saber los detalles esenciales del mundo real. Solo quieren que todo siga como siempre ha sido. En paz. El Departamento de Energía puede hacer eso por ti. Cornelius asintió con la cabeza. Ahora enfático. Así es. ¿Qué es exactamente así? Todos los ojos se fijaron en la nueva voz. Severus los observaba con ojo crítico. Aunque se había metido en la conversación. Se encontraba bastante alejado del espacio tradicional de conversación. Como si no quisiera estar allí. Pero no pudiera contener su curiosidad. Gilderoy le hizo un gesto de desaprobación. Vamos. Severus. No tienes por qué ponerte tan triste. Si querías hablar conmigo. Debiste haberlo dicho. Severus frunció el labio. Saludos al anfitrión, dijo. Resulta que estás cerca.
Miró a Lucius. Buenas noches. Lucius. El baile de los Malfoy es tan extravagante como siempre. Eso espero, dijo Lucius con familiaridad. Llegas tarde. Está todo abarrotado aquí. Te acabo de encontrar. Barnabas resopló. Gilderoy nos encontró bien. Gilderoy siempre aparece cuando menos lo esperas, dijo Severus. Con tono ofendido. Luego. Levantó una copa de champán. Estaba por algo de beber. Brillante idea, dijo Barnabas. Asintiendo con rigidez. Luego. Sin decir una palabra más. Se lanzó entre la multitud en busca de bebida. Lo siguieron con la mirada durante un largo e incómodo momento. Pero el redactor jefe no dio señales de regresar y, de repente, desapareció entre la multitud de miembros de la alta sociedad que bailaban. Maldita sea. Gilderoy esperaba hablar con Barnabas para conseguirle un artículo de primera plana. ¿Lo he con acento agudo? Preguntó Severus. Sin sonar molesto por la perspectiva. Eres bastante grosero, le dijo Gilderoy. Severus lo fulminó con la mirada. Tal vez debería ir tras él para disculparme. Severus ya se había alejado un paso de ellos. Gilderoy agarró la manga de su túnica y detuvo a Severus en el acto. Tonterías. Acabas de llegar. Severus miró con nostalgia en dirección a la mesa de bebidas. Lucius le lanzó una mirada fulminante y Severus se desanimó. Toda la voluntad de luchar desapareció de su semblante. Está bien, dijo entre dientes. Ah. Cornelius se frotó nerviosamente la nuca con la mano mientras intentaba disipar la incomodidad. Severus. ¿Conoces a Kouyo? Creo que la veremos mucho en el futuro. Los ojos de Severus se dirigieron inmediatamente a Kouyo. Habiéndola identificado fácilmente como la extraña entre ellos. No lo he hecho. Déjame presentarte a nuestro nuevo amigo entonces. Mientras la conversación se animaba de nuevo a su alrededor. Lucius disfrutaba de la atención que recibía. Un nuevo compañero en su lucha contra el estudiante demonio. ¿No era maravilloso? Todo buen héroe necesitaba un segundo al mando. Y esto sin duda sería un capítulo digno de su próxima novela. Con algunos adornos. Por supuesto. Gilderoy estaba tan inmerso en sus inspirados pensamientos que apenas notó el surco en el ceño de Severus que se hacía cada vez más profundo cuanto más hablaba Kouyo. Draco. Después de escuchar la explicación de Dazai. Se quedó mirándolo en silencio durante un largo momento. Se quedó mirando a Dazai. A la puerta. A las estanterías. Era una suerte que estuvieran sentados en el suelo. Porque Draco parecía tan aturdido que parecía mareado. Tenía toda la cara arrugada. Incómodamente. Entonces tú. Dijo finalmente Draco después de una pausa clara. ¿Tu jefe siempre quiso que la gente te odiara? ¿Que te maltratara? El propio Dazai no había podido disfrutar de la audacia del plan de Mori. Estaba demasiado ocupado viviéndolo él mismo. Así que apreció la reacción de Draco. Había un pequeño consuelo en saber que al menos una persona estaba de su lado. Incluso si ese era un pensamiento terriblemente infantil. Por supuesto. Draco aún no tenía el panorama completo. Dazai naturalmente había omitido las habilidades especiales de su explicación sin pensarlo dos veces. También se olvidó de mencionar la reciente muerte de su padre. Es bueno que sea tan hábil para causar problemas, dijo Dazai. Metido en sus mangas. Había estado pinchándose distraídamente los dedos con el borde de su cuchillo durante varios minutos. Le dolía pero no le hacía sangrar. Ya que Mori fue tan reservado con este plan suyo. ¿Y si hubiera hecho muchos amigos en primer año? ¿Eh? ¿Y si todos me amaban? Eso hubiera sido divertido. ¿Hiciste amigos? Le dijo Draco intencionadamente. A lo que Dazai se encogió de hombros. De todos modos. Ahora que las cosas son oficiales. Solo estamos haciendo una visita a nuestros buenos amigos Malfoy. Dazai devolvió el cuchillo a su bolsillo. Hizo un gesto hacia la finca Malfoy que lo rodeaba. Gracias por su hospitalidad. Inclinó la cabeza en un gesto de respeto fingido. ¿Y esos dos? Dijo Draco. Pensando en Mori y Kouyo. Quienes se habían alejado hace horas y aún no habían regresado. Estoy seguro de que anda charlando. Bueno.
Kouyo sí lo estaba. Mori probablemente estaba escondido en una habitación trasera. En algún lugar. Hojeando documentos ilícitos. Pero. Olvidándolos. No dijiste nada sobre tu ojo. Dazai parpadeó. ¿No lo hice? No, dijo Draco. Luego preguntó. Como si temiera oír la respuesta. Tu jefe no hizo eso. ¿Verdad? No hay nada que hacer al respecto si lo hizo, dijo Dazai. Casi riéndose ante la imagen de un don nadie peleándose con el jefe de Port Mafia por algo tan trivial. Se encontrarían muertos en una semana. Pero no. No lo hizo. Dazai no se explayó con acento agudo más. Y aunque los ojos de Draco seguían fijos en él. Claramente cautelosos. No volvió a preguntar. Bien. Aplaudió Dazai. Draco arqueó una ceja. Ahora que ya me saqué eso de encima. Tengo que pensar en lo que viene a continuación. Mori no me ha dado ninguna tarea nueva todavía. Nada específico. Al menos. Con el diario guardado de forma segura en el bolsillo de Dazai. La prueba de Lucius era oficialmente historia. Pero aparte de mantener esa fachada de estudiante demonio. Mori no había dicho nada más sobre lo que Dazai debería estar haciendo en Hogwarts. ¿Qué más es divertido hacer en la escuela? Draco lo observó por un momento. Visiblemente todavía incómodo con lo que Dazai le había dicho. Pero lo ignoró rápidamente y se reacomodó para sentarse al lado de Dazai en lugar de frente a él. Sus hombros se tocaron. No quiero sonar como Hermione, entonó Draco. Pero siempre puedes estudiar. Esa es una buena idea, concordó Dazai. Draco se sobresaltó y lo miró fijamente. ¿Qué? No. No lo es. No haces los deberes. ¿Estás seguro de que no necesitas un sanador? Dazai se rió y luego se llevó una mano a la cabeza en señal de burla. Es una herida en el ojo. Draco. El bisturí ni siquiera llegó a tocarme el cerebro. Draco pronunció en silencio la palabra bisturí y parecía vagamente enfermo. Y no me refería a los deberes. Obviamente. Me refería a la Cámara de los Secretos. Ante eso, Draco hizo una pausa. Frunció el ceño. ¿Alguna vez descubriste qué es la cámara? No tengo ni idea. No encontré nada en la biblioteca, le dijo Dazai. Solo había visto el nombre una vez. Escrito junto al cuerpo petrificado de la señora Norris. Dazai recordaba que el mensaje completo. Escrito con sangre todavía húmeda. Era. Hall Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero. Tengan cuidado. Lo cual realmente generó muchas preguntas. ¿Qué es la Cámara de los Secretos? ¿Por qué estaba cerrada? ¿Quién es este heredero? Y luego. Por supuesto. Estaba la reacción inusual del personal ante las petrificaciones en primer lugar. Dazai tenía curiosidad y quería saber exactamente qué estaba pasando en su escuela. Afortunadamente. Tenía la pista perfecta que actualmente ocupaba espacio en el bolsillo de su túnica. Tom Riddle seguramente tendrá algo interesante que compartir con él. En ese momento. Me pareció que no tenía importancia. En vista de todo lo demás. Pero si tengo algo de tiempo libre. Dazai se quedó en silencio. Lo que indicaba que seguramente estaría tramando algo malo. Draco emitió un sonido de desaprobación que Dazai ignoró. ¿De verdad deberías estar causándote más problemas? En todo caso. Eso es exactamente lo que debería estar haciendo, dijo Dazai. Pensando en el plan de Mori. No tienes por qué parecer tan descontento. Draco. Ni siquiera tienes que acompañarme esta vez. Con Mori y Lucius del mismo bando ahora. No hay necesidad de que te ensucies las manos con este asunto de la cámara. Es solo un proyecto personal mío. El rostro de Draco hizo algo curioso. Se torció dolorosamente y miró hacia otro lado cuando no pudo disimularlo. Comillas. No me importa ayudar. ¿Cuántos más? Mejor, dijo Dazai. Por supuesto. Blaise también querrá jugar. Draco resopló ante eso. Dazai estaba a punto de reprenderlo por reírse de su amigo. Cuando de repente algo le llamó la atención. Un ruido justo afuera de la habitación. No sonaba como Mori. Pero todo estaba demasiado apagado para notarlo. Dazai se quedó quieto.
Draco rápidamente siguió su ejemplo. Entonces Draco lo miró con una mirada crítica. ¿Qué? SHHH. Draco se detuvo obedientemente por un segundo. Antes de espetar. ¿Disculpa? No me hagas callar. Hay alguien aquí, le dijo Dazai. Y eso hizo que Draco se callara por completo. ¿No lo oyes? Draco se inclinó hacia adelante. Aguzando el oído. Entrecerró los ojos para mirar hacia la puerta. Donde Dazai le indicaba el origen del ruido. No oigo. Suena como, lentamente. Muy lentamente. La puerta se abrió con un crujido. Dazai y Draco se quedaron en silencio inmediatamente. Sin dudarlo. Draco se puso de pie de un salto y extendió el brazo. Su capa se desplegó en una larga franja de tela que presumiblemente ocultó a Dazai de la vista. Para no revelar su identidad. Dazai se permitió agacharse detrás de ella. Esperó en tenso silencio. Entonces, Draco. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Preguntó Pansy. Hemos estado buscando por todas partes. Pensé que tal vez estabas en tu habitación, sugirió Blaise. Estábamos revisando puertas al azar. Dazai se animó inmediatamente al escuchar la voz de su amigo. Blaise. Por supuesto que Blaise estaba en esa estúpida fiesta de Malfoy. Dazai luchó contra el impulso de ponerse de pie y saludarlo. Pero, desafortunadamente. ¿Qué es esa mirada? Preguntó Pansy. Pareces enferma. ¿Es por eso que te escondes aquí sin nosotras? Pensamiento. Uf. Sí, dijo Draco demasiado rápido. Eso es exactamente. No eres bueno mintiendo, le dijo Blaise. Comillas. No digas eso. Dazai escuchó un movimiento de tela. Como si alguien se hubiera encogido de hombros. Como sea, dijo Draco. Con el brazo todavía extendido torpemente. Ustedes dos deben irse. Estoy tratando asuntos importantes de los Malfoy aquí. Y todos estaremos en serios problemas. ¿Ven? Pansy se burló. ¿Ves? ¿Te refieres a lo que sea que estés escondiendo detrás de tu túnica? Blaise hizo una pausa y luego dijo. Con horror. Podemos cerrar los ojos. Blaise. Advirtió Draco. Vamos. Draco, dijo Pansy. Su voz sonaba más cercana. Al menos pasa el tiempo con nosotros. Las fiestas de los Malfoy son muy aburridas sin ti. Lo digo en serio. Ustedes dos. Vayan. Las cabezas de Pansy y Blaise aparecieron sobre los hombros de Draco. Dazai saludó tímidamente. Lo miraron con los ojos muy abiertos. Pansy se quedó boquiabierta por la sorpresa y el horror. Miró a Dazai de arriba abajo y luego empezó a farfullar como un pez. Mientras tanto, la sorpresa de Blaise se había transformado casi de inmediato en algo más controlado y contemplativo. Había un surco en su frente que decía que no le gustaba lo que estaba pensando. Eso hizo que Dazai quisiera instintivamente adoptar una posición más defensiva. ¿Dazai? Gritó Pansy. ¿Cómo? Blaise no tenía ese tipo de exclamaciones. En el mismo instante en que Draco se hizo a un lado. Blaise cayó de rodillas. Sostuvo la mejilla de Dazai y miró el parche con gran consternación. «Estás herida», dijo. «¿Ya se te curó?» Dazai se inclinó hacia la mano de Blaise por solo un breve e indulgente segundo. Luego le devolvió el golpe. Blaise se apartó libremente. «Está bien. Ni siquiera estuvo cerca de matarme». «Desafortunadamente», dijo con voz hueca. Blaise abrió la boca para decir algo más. «En nombre de Merlín. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Pansy. Blaise le lanzó una mirada inusualmente mordaz antes de volver a examinar el rostro de Dazai. «Draco. ¿Por qué está? ¿Cómo está aquí?» Draco palideció considerablemente. Una hazaña en sí misma para el chico que ya estaba pálido. Se giró hacia Dazai. Con expresión que gritaba. «¿Y ahora qué?». Comillas. Dazai consideró sus opciones por un momento. Blaise no era realmente un problema. Dazai probablemente le habría contado sobre la fiesta de los Malfoy en algún momento. De todos modos. Aunque iba a tener que echar a Blaise de allí antes de que Mori apareciera de nuevo.
El verdadero problema era Pansy, de quien Dazai estaba seguro de que delataría su identidad si pensaba que eso lo lastimaría. La mirada de Dazai se movió de Pansy a Draco. «Draco, ¿es demasiado fácil decir que me colé por la ventana?», preguntó Dazai mientras se ponía de pie. Pansy lo miró como si no creyera ni una palabra de lo que decía ahora. «Y nunca lo había hecho en el pasado». «No lo creo». Después de un segundo, Blaise también se levantó. Cabe destacar que estaba de pie al lado de Dazai en lugar de al lado de Pansy. Y con Draco todavía de pie de manera protectora frente a Dazai. Pansy estaba aislada en su mitad de la habitación. Claramente. Esta observación no se le había escapado. Su mirada se transformó brevemente en algo menos seguro. Pero volvió con toda su fuerza en un segundo. Pansy no apartó su mirada fulminante de Dazai cuando dijo: «Cuando tu padre se entere de que está aquí, estarás en serios problemas». «Draco». Draco miró hacia otro lado. «Culpable. Déjame echarlo», continuó Pansy, sin darse cuenta del cambio de humor de Draco. Pero sin comprenderlo del todo. «Por alguna razón. Te gusta y no lo harás tú misma. No tengo esos reparos». «Esa es una mala idea», le dijo Dazai. En el mismo instante exacto, Draco dijo apresuradamente: «Mi padre sabe que está aquí». Pansy parpadeó varias veces. El punto cáustico de su expresión de repente se transformó en desconcierto. «¿Él lo sabe? ¿Y todavía están todos de una pieza?». La expresión de Blaise fue similar. Pero en lugar de quedarse perplejo, su rostro se iluminó con la comprensión. Ahora, mirándolos con nuevos ojos, Blaise examinó la escena con atención. Cuando sus ojos encontraron el pisapapeles roto, los entrecerró. «Es complicado», enfatizó Draco. «Y no es algo que se supone que sepas. No es algo que se supone que nadie sepa». Pansy finalmente logró cerrar la boca. «Por eso no estabas en la fiesta. No pueden ser vistos juntos». «Pero, no lo entiendo». «Son negocios», le dijo Dazai con sencillez. Pansy se giró hacia él. Él la miró con los ojos entrecerrados, calculando mentalmente hacia dónde debía ir con esto. Dazai supuso que podía matarla. Lo haría rápido. También. Antes del final de la fiesta. O al comienzo del próximo semestre. Tal vez. Un corte en la carótida. Pero recordaba claramente lo que el reflejo de Blaise había mostrado en el espejo de Oeset. Un reflejo de todos ellos. Pansy incluida. Así que matar a Pansy lo molestaría. Seguramente. Dazai sacudió la cabeza, apartando ese molesto pensamiento de su mente. No. No podía matarla. Incluso si era la solución más fácil. Y ciertamente la que Mori elegiría. La lealtad de Blaise era más importante. Mori tenía que entender la lógica de eso. Sin duda. Miró a Blaise, preguntándose si el chico había leído sus intenciones. Blaise lo miró fijamente sin comprender. Entonces, ¿por qué esto hizo que Dazai se sintiera mal? Él lo ignoró y decidió no pensar más en la ansiedad. «Pongámoslo en términos que Pansy pueda entender», dijo Dazai de una manera que hizo gruñir a Pansy. «Lo mejor para Draco es que te vayas ahora y nunca le digas a nadie que estuve aquí». «No sabes qué es lo mejor para él», gruñó Pansy. Dio un paso hacia adelante que Dazai intentó detener. Sin éxito. Levantando una mano. «Te voy a echar». «Ah, ¿ves? Por eso no me gustas», murmuró Dazai, obligado a retroceder varios pasos ante la llegada de Pansy. «Eres incapaz de escuchar razones». «Entonces empieza a tener sentido», dijo Pansy y se acercó a él. Sin embargo, cuando Blaise se interpuso entre ellos, Pansy finalmente se detuvo. «¿Qué les pasa a todos ustedes?», gritó Pansy. Pasó de uno a otro. Enfática. «Es un demonio. Llevo 2 años diciéndoos que solo empeora las cosas. No podéis escucharme de una vez». Los dos se han vuelto blandos. Blaise la miró desconcertado. Pero Draco se volvió hacia ella y de repente pareció enfadarse. El cambio de su tranquila culpa a su indignación hizo que Dazai arqueara una ceja. «Tal vez yo quiera eso», espetó Draco. Y Pansy se tambaleó hacia atrás.
Horrorizada. Hablar con quien yo quiera. Sin importar lo que diga mi padre. Sin importar lo que tú o cualquiera piense. Pansy se quedó mirando. Con la devastación reflejada en su rostro. Blaise se aclaró la garganta para tranquilizarlo. Nos divertimos mucho el primer año. Los 4. Club de la lealtad. Dijo Pansy como si fuera ácido. No éramos amigas. Lo hiciste. A regañadientes. Dijo Blaise. El tipo de amigos que discuten todo el tiempo. ¡Qué asco! Se quejaron Pansy y Dazai al mismo tiempo. Rápidamente se miraron el uno al otro ante el incidente. ¿Ves? Amigos. Aunque Dazai esté tramando algo malo. Continuó Draco. Luego. Sacudió la cabeza. Como si no debiera decir ese pensamiento en voz alta. De todos modos. Esto no es así. Mi padre me pidió que me quedara con él. Pansy. De nuevo. Se quedó boquiabierta. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la puerta. Posiblemente anticipando la repentina presencia de Lucius. Y aunque Lucius todavía estaba ocupado en el salón de baile. Mori no tendría tal ocupación. Dazai no dudaba que el jefe pudiera aparecer en cualquier momento. Tenían suerte de que no lo hubiera hecho ya. Entonces lo mejor sería apresurarse. No sea que Mori vea a Pansy y Blaise con él y decida que es necesario tomar medidas permanentes. Pensando en esto, Dazai le dio un codazo en el costado a Draco. No había forma de que Pansy lo escuchara. Pero definitivamente escucharía a Draco. Draco lo miró de forma extraña. A lo que Dazai le devolvió una mirada que esperaba que dejara en claro la urgencia de la situación. Ya sabes que a mi padre le gusta jugar a la política, dijo Draco. Presumiblemente leyendo las intenciones de Dazai. Cuando Pansy asintió. Todavía descaradamente suspicaz. Continuó. Dazai es parte de su último trabajo. Pero si él lo sabe. Tú lo sabes. Pansy se quedó mirándolo fijamente. Y luego su rostro adoptó una expresión de angustia. Y cuando habló. La traición se notaba en su tono. No nos lo dijiste. La expresión de Draco se endureció. No le dije a nadie. Pansy se volvió hacia Blaise. Indignada. Solo para ver. Blaise volvió a observar a Dazai. Entrecerrando los ojos ante la herida como si la hubiera sufrido él mismo. Su actitud no delataba sorpresa ni traición como la de Pansy. Cuando Pansy vio esto. Su semblante se arrugó aún más. Dazai nunca había visto a Pansy así antes. Ni enojada ni escupiendo ni con aire de superioridad. Parecía que quería desplomarse en el sitio. Con las cuerdas cortadas. Sus ojos estaban húmedos en las comisuras. ¿Tú también lo sabías? ¿Blaise? Se atragantó Pansy. Blaise finalmente la miró. Y aunque parecía algo culpable. No se explicó. Pansy dio otro paso atrás. Luego otro. Estaba mirando desesperadamente a Draco y a Blaise. Hago tanto por ustedes dos. Nos escondemos en las fiestas y nos burlamos de los Gryffindor juntos. Te consuelo cuando tu padre es horrible. Draco. O cuando estás aburrido. Blaise. Yo no. Somos amigos. No me dices nada. Draco volvió a apartar la mirada. Sus ojos encontraron fragmentos rotos en el suelo y sus dedos temblaron como si debiera recogerlos. Se quedó rígido en el lugar. Una estatua petrificada por derecho propio. Blaise emitió un sonido de disgusto. Has dejado clara tu postura sobre Dazai. Pansy. Sabes que no podíamos haberte contado esto. Deberías haberlo hecho. Escupió Pansy furiosamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos y no hizo ningún movimiento para limpiarlas. Ya sabes lo que todos dicen sobre Dazai. Estoy cuidando de ti. No importa cómo nos sintamos ninguno de nosotros. Hacemos los amigos que nuestras familias quieren que hagamos e ignoramos a todos los demás. ¿Por qué no puedo hacer que recuerdes eso? ¿Por qué no puedo hacer que quieras seguir siendo mi amiga? Pansy, intentó Draco. No. Ya me harté. Se estremeció. Intento mantener limpios vuestros nombres. Y vosotros lo único que hacéis es ocultarme cosas. No confiáis en mí en absoluto. Aunque. Blaise se apartó del lado de Dazai. Con la intención de ofrecerle una mano a Pansy. Pero Pansy no quería saber nada de eso. Tenía la cara roja y húmeda por las lágrimas.
Y cuando dio otro paso hacia la puerta, Blaise estuvo a punto de alcanzarla. «Ah, ya basta», gritó Pansy débilmente. «Sois todos horribles. Quizá os merecéis la ruina». Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Colgaba entreabierto a su espalda, balanceándose sin vida por la fuerza de su partida. «Bah». Ella se fue furiosa así como así, comentó Dazai a la ligera. Blaise le lanzó una mirada significativa que Dazai no pudo entender antes de declarar a la sala. «Voy a buscarla». Ya había dado varios pasos hacia la puerta cuando Draco comenzó a seguirlo. «Yo también». «No», lo detuvo Blaise. «Pensé que tenías que quedarte con Dazai». Draco se burló. «No me das órdenes». Blaise no respondió a eso, excepto para inclinar la barbilla. Los dedos de Draco se movieron inútilmente a sus costados. Y cuando Blaise se giró nuevamente para irse, Draco permaneció firmemente clavado en su lugar. Las pisadas de Blaise corrían mientras salía por el pasillo. Mientras Draco miraba fijamente y con añoranza la puerta aún abierta, Dazai se dio una palmadita mental en la espalda. Pansy todavía estaba viva y Blaise seguramente evitaría que ella soltara la sopa sobre su presencia. Además, la oficina estaba vacía una vez más. Salvo Draco y él. Mori no se enteraría. Parece que todo salió bien, comentó Dazai. Complacido. Draco no lo miró a los ojos. A Severus no le gustaba demasiado el alcohol. Nunca había encontrado ninguno lo suficientemente dulce para su gusto. Y por eso rara vez lo bebía. En las fiestas, solo cogía un vaso por cortesía. Se lo echaba a perder en la mano y, al final de la velada, inevitablemente acababa en alguna pobre maceta. Lucius, que conocía bien este hecho, alzó una ceja cuando Severus se disculpó. «Perdón. Voy a buscar otra bebida ahora». La planta a su lado parecía un poco enfermiza y posiblemente algo zumbada. Por suerte, nadie le dijo nada sobre su mentira. Severus logró escabullirse del grupo sin problemas. Solo Gilderoy lo llamó. Pero Severus había comenzado a ignorarlo varias decenas de minutos antes. Ahora no era problema fingir que no lo había escuchado. Severus se abrió paso entre la multitud con relativa facilidad. La mayoría de los asistentes a la fiesta ya estaban bailando. Las gradas estaban prácticamente vacías, salvo por una docena de espectadores. Severus caminó por los bordes de la sala. Y aunque tenía la intención de entretenerse bebiendo, Severus estaba casi decidido a salir directamente por la puerta. En cuanto Lucius, Gilderoy, Kouyo y Cornelius estuvieron fuera de la vista, Severus dejó caer los hombros. El cansancio se apoderó de su ser y una preocupación persistente arrugó su frente. Dejó distraídamente la copa de champán vacía. La política nunca fue la especialidad de Severus. No tenía ningún deseo de jugar a ese juego. La mayoría de las veces, Severus se conformaba con dejar las cosas como estaban. Si no, alguien como Albus le indicaba una dirección que consideraba adecuada. Pero por primera vez en su vida, Severus genuinamente quería tomar una acción por su propia elección. Alguien le dio un golpe en el hombro y ni siquiera murmuró una disculpa. En lugar de eso, se quedó atrapado aquí socializando. Mientras tanto, Poppy se adentraba en las profundidades de Yokohama, buscando pistas sobre cómo ayudar a su hijo problemático. Severus quería ocuparse de eso. No del vino seco que pretendía beber en ese momento. Inútil. Una vez más, Severus se sintió completamente inútil. Tal vez la presencia continua de Gilderoy allí fuera, de hecho, una especie de penitencia cósmica. Si así fuera, Severus debería aceptarla voluntariamente. Pero si tuviera que escuchar a Gilderoy y inflar su ego una vez más, Severus podría realmente hechizarlo. Así que, vaciló junto a los vinos. Un destello de movimiento de repente llamó la atención de Severus. Ya lo había considerado un bailarín demasiado excitado cuando otra imagen borrosa y familiar le siguió. Severus se enderezó inmediatamente. Blaise Zabini corría por el salón de baile persiguiendo a una llorosa Pansy Parkinson. Los ojos de Severus se abrieron de par en par.
Sus estudiantes salieron corriendo de la sala y atrajeron mucha atención antes de salir corriendo al pasillo de salida. Los asistentes a la fiesta se quedaron en silencio durante un minuto. Solo el arrullo de los violines llenó el aire durante un momento de estupor. Luego, como si nada hubiera pasado, el baile y la charla se reanudaron. Severus se quedó mirando el lugar por donde habían desaparecido Pansy y Blaise. Sus ojos recorrieron el camino que habían recorrido por la habitación y se posaron en el pasillo por el que habían venido. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Niños, dijo Barnabas, que de repente estaba a su lado. Severus se sobresaltó. Pues no había notado al hombre antes. Son animales ruidosos. No sé cómo lo hacen. Severus frunció el ceño. ¿Enseñar? Barnabas asintió y golpeó fuertemente la cabeza con el movimiento. Un examen más detallado reveló que tenía las mejillas sonrosadas. Al lado del editor. Una colección de más de una docena de vasos vacíos se iba acumulando poco a poco. Tienes una paciencia increíble, le dijo Severus. Y Barnabas se rió borracho. Volvió a mirar hacia el pasillo más alejado. ¿Qué hay ahí abajo? Barnabas siguió su mirada. Me imagino que todas las cosas caras que Lucius no quiere que le roben. La expresión de Severus se endureció aún más. En lugar de apaciguarse. Aquí está la cuestión. Severus pasó varios años deprimentes sin preocuparse en absoluto por sus estudiantes. Simplemente no le gustaban. Eran ruidosos. Como había dicho Barnabas. Mocosos ruidosos. Molestos y perezosos sin sentido alguno para respetar lo que él les estaba enseñando. Llevó esta creencia a su clase y, por lo tanto, pasó muchas horas reprendiendo a los estudiantes por las pociones que no aprobaban. Pero, porque siempre hay un pero. Dazai Osamu tenía una forma de meterse en tu corazón. Y era un mocoso sarcástico y perezoso. Por supuesto. Pero por alguna razón. Mirar a Dazai era como mirarlo por primera vez. Severus pasó de tener pensamientos mordaces como, tienes que esforzarte un poco, a, ¿qué te impide esforzarte? Comillas. Había un rompecabezas que resolver. Y maldita sea. Severus quería resolverlo. Era una sensación nueva y extraña. Casi totalmente cargada de preocupación. Porque esta epifanía había llegado bastante tarde. Para cuando Severus había empezado a preocuparse lo suficiente como para pensar que Dazai estaba siendo herido. Ese dolor ya había durado demasiado. Entonces ahora le importaba el bienestar de Dazai. Y fue algo así como pulsar un interruptor. Porque al ver a Pansy llorando justo ahora, Severus también quiso preocuparse por eso. Preocuparse por los niños. ¡Qué sensación tan inquietante! Severus puso bruscamente su vaso en las manos del editor. Barnabas lo tomó con gusto. Aunque algo confundido. Voy a ver qué pasó, dijo Severus de inmediato. Barnabas bebió el vino de un trago. Ve a buscarlos, dijo arrastrando las palabras. Sus ojos se habían desviado hacia el menguante suministro de alcohol y Severus tuvo la sensación de que ya no estaba escuchando. No importa eso. Severus no podía ayudar a Poppy y Dazai en este momento. Pero sin duda podría ayudar con esto. Una vez decidido el rumbo. Severus intentó seguir a Pansy y Blaise hasta la puerta principal. Pero lo único que consiguió fue que un empleado del guardarropa lo mirara desconcertado y le preguntara nerviosamente si se iba temprano. Al mirar a su alrededor no se encontró nada. Y Severus no tenía ninguno de los materiales necesarios para lanzar un hechizo de rastreo en ese momento. Así que eso fue un fracaso. A menos que Severus quisiera empezar a explorar los bosques circundantes a ciegas. Pero, aunque Lucius era amigable con él, probablemente no apreciaría la flagrante intrusión de Severus. Se despidió del sirviente. Lo que le valió un tembloroso. Gracias. Merlín. Creo que perdí tu abrigo. El instinto habitual de Severus de ladrarle y morderla se vio atenuado momentáneamente por una motivación determinada. Por lo que solo le espetó. Encuéntrala. Antes de regresar a la mansión. Ella se estremeció. Bueno. Entonces no hay niños. Quizás debería localizar a sus padres. Los ojos de Severus recorrieron el salón de baile. Finalmente.
Encontró a la señorita Parkinson de pie al lado de Lucius. Evidentemente. La habían arrastrado a una conversación con Gilderoy. Si la expresión de dolor en su rostro era una indicación. La mirada de Severus se desvió. Bajo ninguna circunstancia volvería a hablar con Gilderoy ese día. Una búsqueda más profunda encontró a los padres de Blaise bailando rítmicamente en el centro de la sala. Probablemente eran las únicas dos personas en toda la lista de invitados que no habían venido a hablar de política. Severus estaba seguro de que solo habían venido a bailar. Los otros asistentes a la fiesta los evitaban. No por disgusto, sino porque hacían giros tan amplios y enérgicos que todos los demás temían que la tormenta los arrastrara. Una vez más, Severus de ninguna manera iba a intervenir en eso. No. Él simplemente esperaría aquí hasta que... Severus parpadeó. Allí estaba otra vez. Esperando. Esperando que alguien más asumiera la responsabilidad. Que tomara las decisiones difíciles. Que hiciera algo. Severus se sacudió. Luego, con un suspiro de acero, se abrió paso hacia la dirección de la que habían huido Pansy y Blaise. Tal vez se tratara de una simple disputa infantil. Tal vez. O tal vez fuera otra cosa. Y Severus ya estaba harto de elegir creer lo que era más fácil. Había hecho eso con Dazai. Ahora eso le revolvía el estómago. Severus se movió de nuevo por los bordes de la sala y escapó de más enfrentamientos. Tal vez fuera por su actitud adusta. Pero nadie siquiera lo miró. Nadie se dio cuenta cuando salió del salón de baile a través de un arco que claramente indicaba. Por favor, permanezca en el salón de baile. Severus pasó justo al lado de él. Pero, tal como indicaba el cartel, el pasillo que seguía estaba completamente vacío de invitados. No había ninguna indicación de que podría haber lastimado a sus serpientes. Severus tuvo que considerar. Entonces, que Blaise y Pansy simplemente se habían peleado entre sí. Que no había más misterio que resolver. Y que muy bien debería dejar las cosas en paz. Siendo realistas, Severus debería haber dado la vuelta en ese momento. Regresar a su deber de fingir que bebía vino y fingir que escuchaba a Gilderoy. En cambio él siguió caminando. Allí todo estaba más tranquilo y los pasillos no ofrecían comentarios molestos que hicieran que Severus pusiera los ojos en blanco. Poco a poco, la música del salón de baile se fue volviendo confusa y apagada. Severus estaba mirando una estatua de aspecto ornamentado de un hombre con una barba especial. Cuando algo más llamó su atención. Una puerta abierta al final del pasillo. Curioso. Preocupado por sus estudiantes y sabiendo que Lucius estaba demasiado ocupado como anfitrión como para atraparlo husmeando. Severus caminó hacia la puerta y la abrió por completo. Los ojos de Severus se abrieron. Draco se sobresaltó. Se lanzó hacia adelante como para impedir que Severus entrara. Profesor. Pero ya era demasiado tarde. Severus ya había visto lo que Draco intentaba evitar con todas sus fuerzas. El niño estaba de pie a su espalda. Con el rostro cubierto de manera burda con vendas. Los ojos muy abiertos y una expresión sombría en la boca. ¿Qué? ¿Qué en nombre de Merlín estaba haciendo Dazai Osamu en el baile de los Malfoy? ¿Qué diablos está haciendo Snape aquí? Snape parpadeó varias veces al entrar en la habitación. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sinceramente. Dazai estaba haciendo algo parecido. Había estado medio esperando que Blaise y Pansy aparecieran. Sabía que a menudo se saltaban las fiestas juntos. ¿Pero Snape? El profesor que Dazai sabía que se pondría nervioso por su presencia. ¿Aquí? ¿Ahora? Draco le lanzaba miradas cada vez más frenéticas. Dazai casi quería devolverlas. Pero se recompuso rápidamente. No había lugar para errores. No ahora. Severus, saludó Dazai con picardía. ¿Qué te trae por aquí? Snape se sacudió visiblemente. Parecía completamente conmocionado. Pero ese único movimiento pareció sacudir la mayor parte de su sentido común. Pero por una vez.
No reprendió a Dazai por el nombre demasiado familiar. Dio un paso hacia la habitación. Pero se detuvo antes de acercarse más. Cuando Snape examinó intensamente el rostro de Dazai. Algo en su expresión se torció. Comillas. ¿Qué es esto? Dazai se balanceó sobre sus pies, preguntándose cuánto tiempo podría entretener a Snape sin correr el riesgo de que el profesor viera a Mori. Desconcertado, Dazai se dio cuenta de que la respuesta era, no mucho tiempo. En consecuencia, tomó su siguiente decisión. Voy a visitar a Draco. Obviamente. Deberías estar en casa. En Yokohama, dijo Snape con rigidez. Volvió a mirar a Draco y a Dazai. Pero sus ojos seguían desplazándose ansiosamente hacia el vendaje sobre el ojo de Dazai. Finalmente, dejó de luchar contra el impulso y mantuvo sus ojos solo en Dazai. ¿Qué pasó? No era una pregunta. Reservé un avión. Luego Draco me dejó entrar por la ventanilla, respondió Dazai evasivamente. Y luego se dio cuenta de que no tenía exactamente el lujo de jugar así en ese momento. Un segundo después, corrigió tímidamente. Mori no sabe que estoy aquí. Gancho. Snape frunció el ceño. Parecía dolido. ¿Te escapaste de casa? Línea. Dazai asintió, aceptando la suposición como cierta. Snape ya parecía creerlo antes de que Dazai siquiera aceptara. A propósito. Dazai se rascó la mejilla. Justo debajo de donde las vendas le cubrían el ojo. Como era de esperar. Los ojos de Snape se abrieron de par en par. Había llegado a todas las conclusiones a las que quería llegar. Dazai les dio la bienvenida. Mierda, susurró. Entonces. Severus cruzó la habitación y se agachó para flotar nervioso sobre Dazai. Como si temiera que Dazai se hiciera añicos. Y plomada. Snape creyó la mentira por completo. Seguramente no cuestionaría las lealtades de Lucius si pensara que Dazai simplemente había huido allí para buscar refugio con un amigo. Snape era demasiado predecible en ese aspecto. En realidad. Siempre dispuesto a encontrarlo sufriendo. Ahora todo lo que Dazai necesitaba era que Snape se fuera. Si Luke. El padre de Draco descubre que Draco me dejó entrar. Todos estaremos en serios problemas. Lenguaje. Lo reprendió Snape distraídamente. Todavía estaba mirando a Dazai de arriba abajo en busca de otras heridas. Sin embargo, no había nada que encontrar. Sus heridas menos significativas estaban cubiertas o ya habían sanado. Estuvo de acuerdo. No puedes quedarte aquí. Dazai fingió dudar sobre esa idea durante varios segundos. No. Regresaré a casa esta noche. O mañana. Si no puedo tomar un avión para entonces. Snape lo asimiló con el ceño fruncido. Se quedó mirando en silencio durante un largo momento. Con una extraña expresión en su rostro. Pero durante todo ese tiempo Snape estaba claramente sumido en sus pensamientos. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Dazai. Dazai se movió incómodo a pesar de sí mismo. Las miradas intensas de Snape siempre lo habían dejado con la sensación de estar desorientado. Y aunque Snape era a menudo bastante fácil de distraer, a Dazai rara vez le gustaba hacerlo. Hacer enfadar al hombre era una cosa. Pero provocar la preocupación de Snape por él siempre era incómodo. Al menos esta vez. Los cortes autoinfligidos en los brazos de Dazai estaban cubiertos. A unos cuantos metros a su lado. Draco también parecía perdido. Cuando los ojos de Dazai se posaron en él, Snape salió de sus pensamientos y siguió su mirada. Señor Malfoy, dijo Snape. Claramente recién recordando que Draco también estaba allí. ¿Su padre no sabe que el señor Dazai está aquí? Dazai y Draco intercambiaron una mirada rápida y silenciosa. Entonces, Draco sacudió la cabeza. Enderezó los hombros e infló con acento agudo el pecho. Su habitual semblante pomposo por fin había regresado. No lo sabe. Y Dazai tiene razón. No puede averiguarlo. Padre. Miró a Dazai brevemente y solo continuó una vez que obtuvo un asentimiento de aprobación del mafioso. No es el mayor admirador de Dazai. Nadie lo es. Draco, dijo Dazai.
Pero aún así no quisiera estar en su lado malo. En particular. Snape suspiró. Profundo y pesado. Se pellizcó el puente de la nariz. Hizo una mueca y luego dejó caer la mano a un costado. De inmediato. Respiró profundamente y se puso de pie. Dazai y Draco observaron al profesor con ojos curiosos. Muy bien, dijo Snape. Sus ojos se posaron en Draco con intención. Tú. Vuelve a tu habitación. O a donde sea que debas estar ahora mismo. Draco parpadeó varias veces. Señor, protestó. No lo voy a dejar solo. No lo olvide. Está en mi casa. Y yo soy el adulto, respondió Snape entre dientes. Pero Draco no pareció desconcertarse en lo más mínimo. Permitiré tu insolencia solo esta vez. Muchacho. Debido a la naturaleza de nuestra situación. No confundas esta indulgencia temporal con una invitación a faltarme el respeto. Draco se puso nervioso. Parecía dudar entre discutir o dar marcha atrás. Dazai habló por él. Ni siquiera me permiten hablar con mi amigo ahora. ¿Eh? Snape es tan cruel. Como era de esperar. Snape se concentró en él. Con el semblante rígido y la mirada en silencio. Estoy limpiando este desastre, dijo Snape mientras señalaba vagamente la oficina que los rodeaba. Señor Malfoy. Vuelva a su habitación. El señor Dazai vendrá conmigo. Ante eso, Dazai y Draco se enderezaron. Dazai como un perro expectante y Draco juzgando. No puede irse, recalcó Draco. Parpadeó ante su propia interjección y luego se apresuró a corregir. Si la gente lo ve aquí. Nadie lo verá, aseguró Snape. Aunque su paciencia parecía agotada. Lo sacaré por la parte de atrás. Una vez más. Draco parecía dispuesto a decir algo. Y, una vez más. Dazai no se lo permitió. El tiempo que les quedaba era cada vez más limitado e incierto. Dazai quería acabar con esto antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que Mori, Lucius o Gojo regresaran y descubrieran su tapadera. Mientras Snape se fuera pronto. No sospecharía del plan de Port Mafia. Dazai se rascó el vendaje de la muñeca. Ah. Creo que Snape me está secuestrando. Tranquilo. Es como le dije anteriormente. Señor Dazai. Durante su permanencia como estudiante de Hogwarts. Usted está legalmente bajo mi cuidado. No se trata de un secuestro si lo llevo de regreso al campus. Draco lo miró con curiosidad. Dazai lo ignoró. Las clases aún no se han reanudado. Comentó Dazai. Snape gruñó. No. Pero no puedo permitir que sigas así. Como tengo todo el derecho de hacerlo. Te llevaré a un lugar seguro durante el resto de las vacaciones de invierno. Dazai fingió pensarlo durante unos segundos. Sin embargo, en realidad estaba ansioso por ponerse en marcha. Cuando Draco lo miró de reojo. Dazai declaró. Si tú lo dices. Sí. Lo haré, confirmó Snape. Se volvió hacia Draco. Habitación. Ahora. Draco le lanzó a Dazai una última mirada antes de decir. Después de que limpie el desastre de Dazai. Inclinó la cabeza hacia el pisapapeles destrozado. Muy bien. Snape observó los escombros. Evaluándolos. Antes de sacudirse. Niño problemático. Ven. Snape esperó un segundo a que Dazai lo siguiera antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Miró el pasillo 2 veces en ambos sentidos antes de asentir. Luego. Rápidamente. Tomó el pasillo del lado derecho. Lejos del concurrido salón de baile. Era largo. Vacío y presumiblemente los llevó a una de las salidas traseras de la mansión. Justo antes de cerrar la puerta a sus espaldas. Dazai se dio la vuelta para darle a Draco un doble pulgar hacia arriba. El ceño fruncido de Draco fue la única respuesta que recibió. Date prisa. Muchacho. Dazai saltó para seguir el paso largo de Snape. Me estoy apurando. Señor. Snape lo miró por encima del hombro y suspiró. Ni siquiera puedes evitar meterte en problemas estando de vacaciones. Doblaron una esquina. Luego otra. Dazai no reconoció el entorno.
Pero no había una sobredosis de magia en el aire. No creía que esas escaleras y puertas estuvieran encantadas como las de Hogwarts. Aún así, la falta de familiaridad con la mansión Malfoy le hacía pisarle los talones a Snape. La amenaza de perderse todavía se cernía sobre él. Ya te lo dije. Son los problemas los que me encuentran. Soy perfectamente inocente. Snape gruñó. Y cuando Dazai lo miró de cerca, pensó que el maestro de pociones parecía especialmente cansado. Con cautela, Snape lo condujo por una serie de habitaciones claramente sin uso. Una colección de arte fea pero cara y un baño perlado. Todo el tiempo Snape miró fijamente hacia su destino. Dazai lo siguió con la misma rapidez, mirando a su alrededor mientras caminaban en busca de cualquier señal de asistentes a la fiesta. O peor aún, de Mori. Pero la propiedad de los Malfoy estaba vacía. Excepto por el concurrido salón de baile y la cocina, por donde Snape lo había hecho pasar rápidamente. Después de una larga y tensa caminata por la mansión, finalmente llegaron a su objetivo. Una puerta de vidrio transparente que conducía a un jardín trasero. Snape esperó hasta que Dazai estuvo afuera, al lado de un helecho de aspecto enfadado, antes de relajar finalmente los hombros. Se aclaró la garganta. Tomaremos el autobús noctámbulo. No dejes de seguirnos. Dazai arqueó una ceja. Pero aún así lo siguió obedientemente cuando Snape le hizo un gesto. Caminaron por toda la mansión hasta llegar al frente. A cierta distancia del edificio y más cerca de una carretera pavimentada y sinuosa. Allí estaba tranquilo. El cielo se estaba oscureciendo. Pero el baile aún estaba lejos de terminar. La calle estaba vacía cuando Snape levantó su varita para llamar al autobús noctámbulo. Como Dazai había viajado en el autobús noctámbulo el año pasado, no se sorprendió cuando un autobús de 3 pisos pasó por el camino a toda velocidad varios segundos después. Snape devolvió su varita a su capa. Las puertas se abrieron y Snape le indicó a Dazai que entrara primero. Lo hizo. Pero inmediatamente después de subir a bordo, una oleada de magia lo rodeó de repente. Dazai se estremeció. Era como caminar sobre una telaraña o una cortina de lino fino. La magia se le pegó a la piel y lo acompañó hasta el asiento. Sin saber exactamente qué era lo que alimentaba mágicamente el autobús, Dazai sabiamente mantuvo su piel desnuda para sí mismo. Por si acaso, tenía una expresión de descontento. ¿Qué?, entonó Snape, sentándose a su lado. Dazai había elegido un asiento cerca del centro del autobús, no queriendo correr el riesgo de ser visto por los pasajeros que iban al frente. Pero tampoco estaba dispuesto a caminar hasta atrás con esa sensación de vapor sobre él. En lugar de responder, Dazai hizo un gesto general hacia el autobús que lo rodeaba. Snape lo miró con los ojos entrecerrados durante varios segundos antes de que sus ojos se abrieran de repente. Levantó la cabeza de golpe para mirar los asientos, las ventanas, las escaleras con una nueva comprensión. Se giró hacia Dazai. ¿No tuviste ningún problema la última vez? Dazai simplemente se encogió de hombros. El año pasado. Le había dado un dolor de cabeza en el autobús noctámbulo. Pero, sinceramente, Dazai no sabía lo que había estado sintiendo en ese entonces. La idea de la sensibilidad mágica le era desconocida. Los matices de los hechizos, encantamientos y maleficios eran un misterio. Ahora, armado con conocimiento y experiencia, Dazai no estaba tan abrumado por las sensaciones mágicas del autobús noctámbulo. Ahora solo tenía el sentido común para articularlo. Lo sintió en el aire y en su piel. Un encantamiento de animación. Entre varios otros encantamientos complejos y entrelazados. Tal vez un hechizo de velocidad. Sin previo aviso, el autobús se puso en marcha de repente. La inercia presionó con fuerza a Dazai contra el respaldo de su asiento. A su lado, Snape apenas parecía haber notado el cambio, salvo por un ligero entumecimiento de sus hombros. En un segundo, el mundo se había convertido en una mancha colorida fuera de la ventana. Definitivamente era un hechizo que aumentaba la velocidad. Se quejó Dazai por dentro. Aunque nunca había visto un hechizo así en persona antes.
Estaba seguro de que debía ser la firma mágica Veloz y Veloz que estaba percibiendo. ¿Necesitas bajar del autobús? Dazai negó con la cabeza. Es una sensación extraña. No voy a vomitarte encima. Bromeó. Snape resopló. Sin mostrarse divertido. Dime si eso cambia. Claro, respondió Dazai. Todavía bromeando. Snape lo fulminó con la mirada. El autobús noctámbulo era lo suficientemente rápido como para no tardar mucho en llegar a su destino. Atravesaba ciudades, bosques y campos a una velocidad que impedía a Dazai entender las manchas de colores del exterior. En total, el viaje duró solo unos 5 minutos. Durante el trayecto, recogieron a otros 2 pasajeros y llevaron a uno de ellos a un restaurante italiano que parecía muy concurrido. Sin necesidad de que nadie se lo dijera. Dazai había intentado meterse al lado de Snape cada vez que pasaba otro pasajero. Desafortunadamente, era difícil hacerse invisible en el asiento de un autobús. Al ver al estudiante demonio sentado rígidamente junto a Severus Snape, sus ojos se abrieron de par en par y se apresuraron a buscar un asiento muy lejos. Dazai solo podía adivinar qué sucedería con eso. Pero, al menos, no podían relacionarlo con Lucius. Lo consideraba una victoria. Cuando el autobús noctámbulo finalmente llegó a su última parada, Dazai miró por la ventana confundido. «Arriba», le dijo Snape, poniéndose de pie. «Esta es nuestra parada». Dazai miró a Snape y luego a la ventana. «Esto no es Hogwarts», dijo vacilante. Afuera, ninguno de los picos y torres reconocibles de Hogwarts perforaban el cielo. Tampoco vio ninguno de los postes familiares que rodeaban el andén 9 3/4. Y aunque había un bosque de aspecto bastante opresivo a su alrededor, no era el bosque prohibido. Algo lúgubre parecía flotar sobre toda la zona. Cuando Dazai vio una cabaña precaria al borde de la línea de árboles, esta sensación de tristeza solo aumentó. Aunque tal vez era solo la luz del día menguante lo que le daba a toda la zona una sensación de abandono. «Correcto», respondió Snape, cuando Dazai no se movió durante varios segundos. Suspiró. «Esta es mi casa. El tren a Hogwarts no sale tan tarde. Así que nos quedaremos aquí por la noche. Ahora levántate antes de que el autobús noctámbulo te lleve con él». Como si respondiera. El autobús hizo un ruido desagradable bajo sus pies. Dazai hizo una mueca y se puso de pie rápidamente. Esta vez, fue Snape quien los sacó del autobús. En cuanto los zapatos de Dazai crujieron sobre la hierba cubierta de escarcha, las puertas del autobús noctámbulo se cerraron automáticamente. Se adentró en el bosque y desapareció un suspiro después. Todo el bosque pareció temblar por la fuerza de su partida. Dazai se quedó mirándolo el tiempo suficiente para ver cuándo los pinos dejaron de temblar. Se volvió hacia la cabaña y hacia Snape. «Vives en medio de la nada». Dazai rompió el silencio que se había formado entre ellos. Snape suspiró. Ofendido. «Date prisa y entra. Hace frío aquí fuera. Podrías vivir en un lugar más cálido», tarareaba Dazai mientras saltaba detrás de Snape, que se alejaba. Las agujas de pino crujían bajo sus pies. Tenía que admitirlo. Hacía frío. Su abrigo colgado del cuello no hacía mucho por romper el viento. Así que cuando Snape abrió mágicamente la puerta de la cabaña con un movimiento de su mano, Dazai no dudó en subir detrás de él. En el interior, la temperatura aumentó al instante y el zumbido de la magia que los rodeaba le indicó a Dazai que probablemente había algún tipo de hechizo de calefacción. Se sentía familiar. El mismo que se usaba en la mansión de Lucius. Dazai se preguntó en silencio y con amargura por qué no se podían usar los mismos hechizos en las mazmorras de Hogwarts. Siempre hacía mucho frío allí. Snape volvió a cerrar la puerta con llave. Ahora que estaban dentro, Dazai se tomó un momento para echar un vistazo a la casa de Snape. En la pared cercana había una estantería llena principalmente de libros de texto de pociones. Dazai notó algunos cuentos de hadas esparcidos entre ellos. También había bastantes baratijas esparcidas por los estantes. Una serpiente de madera tallada a mano. Una funda de varita antigua y una colección de tazas de café realmente atroces entre ellas.
Al lado había un sofá negro de felpa. Una colcha verde estaba echada sobre un hombro. Frente a eso, una mesa de café manchada. Nuevamente cubierta con una cantidad realmente increíble de tazas feas. Un par de libros de pociones en la mesa parecían ser particularmente avanzados. La chimenea no estaba encendida. Fue sorprendentemente hogareño. De alguna manera. Yuxtaponer la escena con el profesor Snape parecía incorrecto. ¿Bebes mucho café? Dazai miró una taza que había sobre la mesa. En ella se leía: la vida comienza después del café. Snape frunció el ceño. Esos eran regalos. Aún así. Si bebes demasiado café, el corazón se te saldrá del pecho y morirás. Deja de hablar. Dazai hizo como si cerrara la boca. Snape esperó un segundo a que se hiciera el silencio y luego dijo: siéntate en el sofá. Señaló. Quiero echarle un vistazo a tu ojo. No es necesario, le dijo Dazai, quedándose firme junto a la puerta. Todo está arreglado. Probablemente solo lo empeorarías. Lo haremos de pie. Si no te sientas. Snape lo ignoró. Luego, sin esperar una respuesta, se dirigió al pasillo lateral. Dazai no sabía qué había allí abajo. Pero vio una cocina a través de la otra puerta. ¿Quizás un dormitorio? Dazai lo observó irse, frunciendo el ceño. No había nada de malo en que Snape viera la herida. Dazai simplemente se sentía incómodo al pensar en ello. Excepto. Por supuesto. No puedes usar un hechizo de curación en mí, dijo Dazai en cuanto Snape regresó de donde quiera que había estado. Me enfermaré. Snape giró la cabeza de golpe. Pero su expresión no delataba sorpresa por ese hecho. Así que, claramente, no lo había olvidado de repente. ¿Cuál era el problema? ¿Entonces? Los ojos de Snape se dirigieron al sofá y luego a Dazai. Dazai resopló. ¿Solo quieres mirar? Caminó lentamente hacia el sofá, alargando cada paso deliberadamente lento. Snape es tan espeluznante. Se sentó y el cojín del sofá se hundió debajo de él. Una nube de polvo, espesa y gris, se levantó ante la acción. Dazai tosió e intentó, sin éxito, sacudir la polución. Hubo un cosquilleo de magia en su piel. Y de repente el polvo se disipó. La cabeza de Dazai se giró rápidamente hacia su profesor. Snape levantó su varita y apuntó a la nube de polvo extinta. Cuando Dazai se volvió hacia él, la devolvió a algún lugar dentro de su túnica. Evidentemente satisfecho con eso. Siguió a Dazai hasta el sofá y se arrodilló frente a él. Colocó un pequeño recipiente de plástico en la mesa de café a su lado. Después de lo cual, la caja apartó una capa de polvo sobre la mesa que Dazai no había notado antes. Arrugó la nariz. Este lugar es un desastre. ¿Nunca limpias? En respuesta, Snape le indicó a Dazai que se quitara las vendas. Con un suspiro de disgusto, Dazai obedeció. Se desenrolló alrededor de su cabeza en varias capas de envoltura y gasa. Si se infectaba por eso, Dazai se aseguraría de decirle a Mori que todo era culpa de Snape. No he estado viviendo aquí desde que comenzaron las clases, respondió Snape con irritación. Y si sigues cuestionándome, acabarás castigado por el resto del semestre. Eso no es amenazante en absoluto, dijo Dazai. Y Snape lo sabía. Había una pila considerable de desechos de algodón acumulándose en el suelo. Era un desastre. Pero Snape no parecía molesto. En cambio, tenía los ojos puestos en el rostro de Dazai, que se revelaba lentamente. Esto hizo que las manos de Dazai se movieran más lentamente. Automáticamente sacó la revelación sin pensarlo mucho. Mientras tanto, la mirada expectante de Snape nunca se movió. Y cuando Dazai finalmente llegó a la capa inferior, un trozo de gasa húmeda cayó al suelo. Rojo. Snape inhaló profundamente y se inclinó de inmediato para ver la herida. Dazai no podía verla. Pero aún así captó la idea. Probablemente era tan fea como el día en que murió su padre. Una herida supurante, hinchada y roja. Puntos de sutura bien hechos. Cortesía de Mori.
Una cavidad oscura y vacía. Aunque ahora la mantenía cerrada. Quien quiera que te haya hecho esto. Voy a. Snape se tragó los inicios de un gruñido de ira. Dazai entrecerró su ojo restante cuando el aire libre inesperadamente lo quemó. Snape inspeccionó la herida durante más de un minuto. Durante ese tiempo, Dazai permaneció rígido como una piedra. Tuvo que adivinar los pensamientos de Snape. No podía leer el lenguaje corporal ni la expresión facial cuando estaban tan cerca. Su ojo izquierdo, que no veía, tampoco ayudó en nada. Después de que pasó un segundo minuto completo, Snape finalmente se apartó lo suficiente para que Dazai pudiera distinguir su rostro. Blanco pálido. Labios finos. Cejas fruncidas. Cuando Dazai terminó de examinar a Snape, el profesor había abierto la tapa de su misteriosa caja. Dazai se estiró para ver qué había dentro. ¿Un botiquín de primeros auxilios? Preguntó Dazai, con una sorpresa obvia y genuina en su voz. Empezó a entrecerrar los ojos